bienvenidos un día más a mi canal y a un nuevo video. Si de casualidad es tu primera vez por aquí y no me conoces, mi nombre es Jenny y hago contenido de viajes, de vlogs y de mi vida en Cuba. En el día de hoy vamos a estar recorriendo la calle Neptuno, esos tours que a ustedes les encantan. Cómo se encuentra a día de hoy es lo que vamos a estar averiguando, pero antes les voy a hacer un poquito de historia de lo que era esta calle, así que vamos a comenzar. ¡Vámonos! Esta calle debe su nombre a la fuente de Neptuno, que se encontraba en la intersección de Prado y Neptuno. En 1840 fue demolida y en el siglo XX se realizó y situó una réplica en la avenida del Puerto. Anteriormente esta calle se llamó San Antonio, luego Calle de la Pila y finalmente Neptuno, popular vía de comercio. En esta calle se establecieron muchos negocios notables que los iremos viendo a lo largo del video. En la esquina de Prado y Neptuno se hizo popular por una de las canciones más famosas y emblemáticas del cha-cha-cha. Sí, un ritmo auténticamente cubano, La Engañadora. A Prado y Neptuno iba una chiquita que todo. Bueno, mi gente, comenzamos ya el recorrido por la calle y debo decirles que aquí mismo en Prado y Neptuno, aquí donde están estas personas paradas, es que paran carros que van hasta el Vedado. Vaya, un tipo si necesitas moverte para allá. Aquí en este cuchillito se encontraba antes un hotel que se llamaba Fornes, que bueno, ya a día de hoy no se encuentra, sino más bien pueden observar como la parte del lateral del Hotel Telégrafo, que es el que está acá, y algunas que otras cafeterías, casas que hay por acá y eso. Así que bueno, vienen aquí la gente esperando algún carro para ir por el Vedado. Nosotros vamos a ir caminando y le estoy ya desde ya comentando que esta calle comienza desde Monserrate, no solo desde Prado, aunque esta esquina es bastante popular. Empieza desde Monserrate hasta la Universidad de La Habana y atraviesa avenidas o calles más importantes como Galeano, Velascoaín, Infanta, que también son calles muy populares. Bueno, aquí podemos encontrar varios como puestecitos de cuentapropista. Por ejemplo, por aquí abajo podemos ver que hay relojeros, o sea, personas que arreglan relojes y todas esas cosas. Vamos aquí. Arriba estaba mirando que hay un salón de belleza, o sea, como una peluquería, un spa, que hacen depilación, Neptuno, etcétera. Y por acá un bar cafetería, o sea, un cajero por aquí, parece que está funcionando, una cadeca, negocios como tal. Esta calle desde hace años se convirtió en una arteria bastante comercial. A día de hoy aún sigue así, te puedes encontrar varios tipos de negocios, MIPYMES, tiendas en MLC, o sea, de todo un poco te puedes encontrar a día de hoy. Hasta personas que en cualquier esquina te dicen cambio en euros y en dólares. Estábamos buscando el número, la casa que tiene el número 167 aquí en Neptuno. Debe ser, nosotros queremos que sea esto porque aquí está el 163, 165 y debe ser este el 167, que antes esto era un gran negocio que se llamaba Robert
and Company y ocupaba todo el edificio y fue un importador de cigarrillos norteamericanos que existió en Cuba, bueno, hace mucho tiempo, durante la República, imagínense. Y bueno, a día de hoy lo que está es arriba, lo que dice la Ideal Joyas, que bueno, ahí en chiquitico veo que hay como una máquina de coser, así que más o menos debe ser eso. Si no, actualmente debe ser casas normales donde viven personas. Bueno, aquí vemos la entrada como del edificio, de la parte de arriba, y es actualmente me parece una casa de renta que tiene como temática la parte esta de costura, corte y costura y eso, porque como tienen máquina y eso, pero está chulo. Bueno, seguimos hablando. Miren, esta es la tienda de MLC, se llama Roselán, que tiene varios compartimentos. La partecita de abajo tiene como un mercadito, en la parte de arriba tiene como la parte de perfumería y para allá venden equipos electrodomésticos. Miren más o menos ahí. ¿Ves? Máquinas de coser, de todo un poco. Este es el antiguo cine Neptuno, que se encontraba ubicado entre Campanario y Lealtad, y se consideró el cine más chic de La Habana en aquella época. Tras ser clausurado, nunca más volvió a abrir sus puertas y un incendio destruyó lo poco que quedaba de él. Actualmente es un derrumbe. Miren cuántos negocios hay en esta calle. Miren, esto que se encuentra aquí son ferias de cuenta propista. Ahí te puedes encontrar literal cualquier cosa. Desde ropa, desde zapatos, de todo un poco. Cosas de estas de madera para... de todo un poco. Está esta y se encuentra también esta de enfrente. La que queda enfrente básicamente venden lo mismo. También se van a encontrar algunos edificios deteriorados. Pero cosas que pasan. Bueno, hemos llegado ya a la intersección de Neptuno con Galeano, que aquí yo creo que lo más importante que puedes encontrarte aquí es el centro comercial que se encuentra aquí, que por supuesto se llama La Época y es en MLC. Así que bueno, ustedes saben, pues tarjeta, monedita virtual, esas cosas. Así que vamos a cruzar y vamos a ir caminando. La Filosofía es una de las tiendas más antiguas y famosas de la calle, que aún se mantiene prestando servicio. A día de hoy, esta es una tienda de MLC, donde venden equipos electrodomésticos, tiene un pequeño mercadito y también tiene una sección de perfumería. Este se fundó en 1870 y desde el principio se dedicó a la venta de ropa y sedería. ¡Qué interesante! También, caballeros, muchos locales vacíos, como por ejemplo este que se encuentra aquí, está totalmente vacío, y del lado un poco más adelante también vi que había locales que estaban vacíos.
Qué lástima, caballero. Con la pila de proyectos que uno tiene en mente y hay lugares así vacíos. En fin. Miren esto también. También me he dado cuenta mucho que hay algunos letreros que se mantienen desde aquella época de la República. Por ejemplo, como este que se encuentra a mis espaldas, se los voy a mostrar. Que es este que dice Fontán. Y por ahí, por todo Neptuno así también hay algunos que se mantienen a día de hoy. Qué interesante. Eso que se ve ahí, caballero, es un gimnasio. Lo que pasa es que está cerrado, pero en las rendinitas eso sí se ve. Hay gente fuerte ahí haciendo ejercicio. Como pueden ver, el ruido de los carros es terrible. Y hemos estado mirando cuál es la dulcería famosa del siglo XX por estas 4 esquinas, y la verdad es que ninguna se nos parece. La más parecida, así muy lejana, es esta que queda aquí enfrente. Y bueno, en realidad no sabemos. Y no es una dulcería, es una cafetería. No es una dulcería. A la dulcería es nada por allá adelante. La dulcería fue la que dejaste atrás en 510. Ustedes vean de lo que uno se entera. Miren esto, estaba yo caminando por Neptuno muy tranquilamente, mirando las calles, observando a la gente, y me encuentro con esta casa que fue casa de Salvador Cisneros Betancourt. Miren ahí la placa de como constancia de que él vivió en esa casa. Díganme algo. Díganme algo. Bueno, seguimos. Miren el perrito. Un joven club. Y antes, como dan curso en el joven club ese de computación, yo ahí pasé
2 cursos. No aprendí mucho, pero bueno. Se agradece. Hemos hecho una pequeña parada técnica porque tenemos hambre, así que aquí mismo en Neptuno y Soledad hay una cafetería que ya otras veces hemos venido a comer pizza y pedimos. El Pichi pidió doble queso y yo un jamón porque es hawaiana, de Hawái. No había. Y bueno, aquí estamos. Bastante billetico a 20. Ahora les voy a mostrar la pizza. Aquí tenemos la pizza, caballero. Vamos a comerla en lo que seguimos caminando. Uy, hay mosca. Espérense. De Infanta. Quiero comentarle también que de Velascoaín hacia arriba hasta con lo que es la calle Infanta y la Universidad de La Habana, actualmente lo que hay es bastante casas, viviendas y lo que son negocios, pero más de cubanos, ¿sabes? Por ejemplo, de imprimir, negocios de tirar fotos, negocios de cafetería, pizzería, ese tipo de negocios. Y también lo que hay es bastantes casas de renta. Así que si vienes aquí a La Habana, pues ya sabes dónde buscar. Y ven que les voy a mostrar Infanta. Miren, la intersección de Infanta y Neptuno. Esta es una iglesia que la están reparando, o vaya, le están dando mantenimiento. Y así se encuentra. La gente anda como loca. Caballero, entre una cosa y otra hemos caminado toda la calle Neptuno. Hemos caminado cantidad, el ejercicio del día. El Pichi que quería empezar a hacer ejercicio hoy ya lo hizo ya. Para no puedo decirle nada a otra cosa. Bueno, mi gente, no es nada del video, pero miren lo que se encuentra detrás de mí, el hotel nuevo que están haciendo, más alto que La Habana Libre. Y del otro, en el extremo que hay atrás de mí, la Universidad de La Habana. Y bueno, mi gente, hasta aquí el videito por hoy. Espero que les haya gustado y hayan podido conocer un poquito más sobre la historia de La Habana, de Cuba y de una de las ciudades más importantes de aquella época. Nada, mi gente, recuerda suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. Déjame abajo en los comentarios viste la calle de YouTube. Si llegaste hasta este punto, déjame un comentario de color amarillo.
tirando papelitos para el piso. Sigue. Tú eres el que daña el medio ambiente aquí de Cuba. Casi se enamora con Guajiro, como si fuera Guajiro. Mira, a ver. Pelazo lo que quiera.